Qué bendición, amén, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en esta mañana. En el libro de San Mateo, capítulo 16, por favor. Hemos estado viendo el tema de la iglesia. Parece como que de alguna manera estamos perdiendo el sentido bueno o el significado de la iglesia. Tal parece en nuestro tiempo que incluso utilizar la palabra iglesia es algo negativo. Bueno, para los fieles cristianos no nos debe de sorprender realmente eso, porque sabemos que el mundo cada vez más está en contra de las cosas de Dios y cada vez más el mundo se está acercándose a su momento final. Este planeta no es eterno, este planeta se va a destruir. Y todo lo que se puede ver con el ojo y todo lo que se puede tocar con la mano, un día será destruido. Pero tal parece que la gente quiere vivir hoy en día para el momento nada más y se han olvidado o se han oprimido la idea de que hay más allá de esta vida terrenal y temporal, material, mucho más hay en el más allá que en el acá y allá de su vida. Vivimos si tenemos suerte, 80, 100 años tal vez, algunos muy grandes de edad, 110, 120 tal vez. Pero la mayoría a los 70 y tantos ya se acaba. Y después de eso, dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto hay mucho más. Dice ahí el juicio. El juicio. Los testigos de Jehová dicen que los que no son de ellos, los que no van a entrar en el reino de Jehová con ellos, serán aniquilados y van a desaparecer y van a dejar de existir como fuera un perro o un palo que se muera. No, para nada. Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de todos los hombres el saber que existe una eternidad después de la muerte. Aquí es la sombra, aquí es lo temporal, aquí es lo superficial, pero aquí hemos invertido todo en lo superficial, en lo temporal, sin darnos cuenta de que un día de repente vamos a morir y vamos a entrar en nuestro estado eterno. Y ahí vamos a vivir para siempre, en algún lugar y de alguna manera. Y eso es la verdadera importancia de una iglesia como esta iglesia, Iglesia Bautista del Camino, a decirle a la gente, un día vamos a morir. Nadie puede decir que estoy en desacuerdo. Todos sabemos que vamos a morir. Y en el profundo del corazón todos también sabemos que hay algo más allá de la muerte. Por eso la gente donde quiera, aún ahí en la selva, aún allí donde quiera, la gente adora a algo o a alguien. O sea, la gente tiene religión donde quiera en el mundo. ¿Por qué? Porque en su corazón sabe que hay algo más allá de la vida. Si tomamos la palabra de Dios y creemos lo que dice la palabra de Dios acerca de ese lugar más allá, como dice el canto, más allá del sol o más allá de nuestra vida terrenal, la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que hay un lugar eterno,
Hay una morada que Dios quiere que todos los hombres habitan juntamente con Él para su gloria y para el bien de ellos. Pero mucha gente se les olvida eso, o mucha gente la hace menos caso, y mucha gente vive en su vida nomás para disfrutarlo, para el día de hoy, sin darse cuenta que un día van a morir y van a estar en la condenación para siempre. Así como hay una gloria, también la palabra de Dios nos habla de un infierno. Cristo Jesús mismo enseñó sobre eso, y es un lugar terrible, y nosotros no queremos que nadie, Cristo y Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar terrible, sino que todos proceden al arrepentimiento y que se salven de ese lugar terrible. Somos pecadores. Habrá alguno en este grupo tan hermoso el día de hoy que dirá: yo no soy pecador. Alguno será tan osado para parar de decir: yo no soy pecador. ¿Habrá alguno? Más le vale no parar, amén. Porque usted va a tener muchos testigos ahí a tu lado que van a decir: este es mentiroso, siéntete, amén. Todos somos pecadores. Y si usted todavía cree que no es pecador, permíteme unos 10-15 minutos para predicar, y ahí durante mi predicación usted va a pecar, porque usted va a odiarme a mí, amén. Estamos gozosos de su presencia. Y quiero dar esta última enseñanza sobre el tema de la iglesia, un lugar que aprecio y amo, pero no solo yo, el mismo Señor, el que es el fundador, el que es el arquitecto, el diseñador, el que es el constructor, el edificador de la iglesia, el que es el protector de la iglesia. Él ama su iglesia y Él está en el cielo a la diestra del Padre, esperando que un día su iglesia esté con Él para siempre. Somos pues su novia. Después de las bodas del Cordero seremos su esposa y estaremos con Él para siempre en gloria. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más sillas de ruedas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más pensamiento pecaminoso. Solamente gloria. Solamente la presencia de Dios. San Mateo capítulo 16 versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, quiero que notan que es Cristo que está provocando, que está iniciando la pregunta con el propósito de sacarles de sus discípulos una respuesta, para que después de sacarles la respuesta, tenerles las mentes abiertas para meterles una verdad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título del Mesías. Los judíos, los discípulos de Cristo, estaban esperando su Mesías. Estaban esperando el Hijo del Hombre. Es un título del Mesías. 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ellos ciertamente lo tenían a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Hombre. Y la gente decía que Jesús era más bien Juan el Bautista resucitado, o alguno de los profetas resucitado con mucho poder, porque Jesús hacía muchas señales y muchos milagros, y mucha gente le seguía y predicaba como ninguno más, con mucha autoridad. Y Él les dice entonces, la gente dice eso de mí, pero vosotros, mis discípulos más cercanos, ¿qué decís vosotros quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que era el que siempre abría la boca primero. En cada grupo hay uno, amén. Dijo Pedro, tú eres el Cristo. La palabra Cristo, el título Cristo, quiere decir el ungido de Jehová. Precisamente otro título mesiánico. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, venía de Dios mismo Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, sí, hay un lugar que se llama el Hades, es una existencia, es un poder, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra mi iglesia. Quiero hablarles en esta tarde, en esta ocasión, sobre el tema mi iglesia. Hablando de Cristo cuando dijo mi iglesia, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, una vez más te pido, bendiga tu palabra y bendiga, Señor, esta multitud de oyentes y aquellos que oirán la predicación por los medios de internet, de grabaciones, y sea tu nombre glorificado. Ayúdame a ser fiel con tu palabra. Ayúdanos pues, en Cristo Jesús. Amén. Hay algo interesante en este pasaje que quiero darle de motivo de fundamento de la enseñanza, y es un dato interesante. Y hoy en día, con los medios de la computadora y concordancias, podemos ver cualquier palabra en la Biblia y ver la palabra original del cual procede la palabra castellana. Y aquí hice un estudio sobre las palabras en este versículo 18, la palabra Pedro y la palabra roca, porque algunos se suponen que cuando Cristo dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, algunos suponen que Cristo está diciendo que sobre Pedro edificaría su iglesia, pero al ver las palabras en sus originales es imposible eso. Lo voy a decir por qué. La palabra Pedro, traducido aquí al español Pedro, viene de la palabra griega, la palabra Petros. La palabra Petros sucede 162 veces en el Nuevo Testamento, y en nuestra Biblia en español, cada uno de estos 162 veces se traduce Pedro, Pedro, Pedro. Nunca se traduce piedra en nuestra Biblia o roca la palabra Pedro. Siempre Pedro es Pedro. La palabra original Petros 162 veces, 162 veces es un nombre, y el nombre es Pedro. Curiosamente, en la Biblia en inglés, de estos 162 veces que ocurre la palabra Petros, en una ocasión se traduce en inglés piedra, lo que diríamos en español piedra, piedra. Y es en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando habla Jesús y le dice de su nombre, que traducido es piedra. Lo vamos a leer, Juan capítulo 1. No te pierdas de Mateo, vamos a ver ahí, o quédese ahí mejor. De todo lo están viendo en la pantalla, supongo. Pues ya están flojos, ni la Biblia ven, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en español, pero en inglés quiere decir piedra. Pero la palabra piedra es eso, es una piedra, como una piedra que se puede levantar con la mano y lanzar. No es la palabra roca que está ahí en el versículo 18. Volviendo a Mateo 16, versículo 18. La segunda vez Cristo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca viene de la palabra Petra. ¿Han escuchado de la ciudad Petra? Lo vimos el otro día en una presentación misionera. Bueno, yo lo vi en una conferencia misionera. ¿Cuántos han escuchado de la ciudad de Petra? Levánteme la mano. ¿Tan poquitos? Ok, les voy a dejar una tarea. Cuando termine el servicio, métele ahí en Google y ponte ciudad Petra.
de Pate, E-T-R-A, Petra. Y vas a ver allí toda una ciudad hecha en la montaña de pura piedra. Se llama Petra, porque la palabra Petra quiere decir roca grande. La palabra Petra sucede en el Nuevo Testamento 16 veces nada más. 5 veces es una referencia directa a Cristo. Y en una ocasión está hablando de la masa de roca donde estaba la tumba de Cristo, que fue excavado en un monte en la piedra sólida. Es que la palabra Petra o roca, que se traduce aquí en español, es algo grande, es algo fuerte. Pedro es una piedrita y la roca, quien es Cristo, es una montaña de piedra. Y sobre esta roca, tú eres Pedro, una roca pequeña, un pedazo de granilla. Pero mi iglesia lo edificaré sobre mi propia persona, porque yo soy la roca. ¿Se acuerdan de aquel lugar y aquella ocasión cuando Cristo dijo que el que edifica su vida sobre la roca, este es sabio, viene la tormenta y permanece? Amén. En 1 de Pedro capítulo 2 hay un versículo que aquí quiero leer. 1 de Pedro capítulo 2. Y en el versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Está hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En Efesios capítulo 2. Y versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y 1 de Corintios capítulo 10. Y en el versículo 4. Versículo 2 más bien. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿qué dice? Cristo. Así que cuando Cristo habla a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él está hablando de sí mismo. Él es el fundador y Él es el fundamento de la iglesia. No más por eso. Con eso basta para decir que la iglesia tiene un lugar singular en la vida del ser humano, porque es una institución comenzada y fundada sobre Jesucristo mismo. Él mismo la comenzó. La iglesia no comenzó antes de Cristo, la iglesia comenzó con Jesucristo. Él es su fundador y Él es su fundamento. Él es la roca, la iglesia es de Él, le pertenece a Él. Por eso dijo: mi iglesia. Tú y yo decimos: te invito a mi iglesia. Pero lo que queremos decir es que te invito a la iglesia donde yo pertenezco. Porque ni yo, quien soy el pastor, puedo decir que esta es mi iglesia. Es la iglesia donde yo pertenezco, en este sentido lo podemos decir. Pero no puedo decir que esta es mi iglesia, como yo puedo decir que esta es mi pluma. Pero Cristo dijo: esa es mi iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Él es la roca, Cristo la roca, el fundador y el fundamento de la iglesia. Pero eso no es todo.
Allí también en el versículo 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo, además de ser el fundador y ser el fundamento de la iglesia, Cristo es su arquitecto. Efesios capítulo 2, por favor. De nuevo al libro de Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2. Y en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o huérfanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, no del edificio de los hermanos, de los santos, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los cristianos que formamos parte de la familia de Dios también somos parte de la iglesia de Cristo, o el cuerpo de Cristo, o la novia de Cristo, y Él está edificando su cuerpo, purificando y alistando su novia para las bodas del Cordero. Él está trabajando en medio de nosotros. Ahora, Él utiliza instrumentos humanos. Me usa a mí, te usa a ti. Él usa todos los miembros del cuerpo, el miembro más humilde, el miembro con menos preparación académica también lo utiliza el Señor. No necesita tener estudio para ser utilizado. Cada miembro del cuerpo es útil y tiene su propósito. Los ojos tienen un tremendo propósito, y qué hermosos son los ojos de muchas personas, ¿verdad? Y hasta las caras de algunas, obviamente hoy no todos. Pero aún el pie es importante para tu cuerpo. Aún los miembros menos dignos los prestamos más atención. Amén. Así que Cristo está edificando su iglesia utilizando los mismos miembros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Acompáñenme allá. Hablando de Cristo, en el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya no hay más apóstoles; a otros profetas, ya no hay más profetas; a otros evangelistas, si hay evangelistas; a otros pastores y maestros, y si los hay. ¿A fin? ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Cristo constituyó, o ordenó, o seleccionó y puso a algunos en la iglesia para la edificación de su iglesia. Él es el fundador, Él es el fundamento, Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él es el superintendente. Él está trabajando en su cuerpo, en su iglesia, levantando, edificando su iglesia para su propia honra y gloria. Efesios capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a ¿qué? A la iglesia. ¿Tú te cuidas tu cuerpo? ¿Tú te cuidas de tu cuerpo? ¿Te cuidas a ti mismo? No mucho. Carnitas, Coca-Cola, algunos del cigarro y luego la caguama. No mucho. Pero si nos cuidamos. Si viene alguien y nos quiere dar una cachetada, si nos cuidamos, nos sacamos allá, lo metimos en la mano.
o algo, o el esposo, algo, ¿verdad? Nos cuidamos. Así Cristo la iglesia, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es lenguaje alegórico. No te confundes, no crees que ves mi dedo. Ahí está Cristo en el dedo del pastor, yo lo vi. No lo vas a ver en mi dedo, amén. Pues la Biblia dice que somos su cuerpo. Es lenguaje alegórico. Es lenguaje figurado para nosotros captar que hay algo íntimo en la relación entre Cristo y nosotros, los creyentes. Él dice que somos su cuerpo. Y Él dice que Él nos cuida a nosotros como nosotros se supone que nos cuidamos a nosotros mismos. Cristo es la roca. Él es el fundador y el fundamento de la iglesia. Él es su arquitecto. Él es su constructor. Él está edificando su iglesia. Y otra vez Mateo capítulo 16. Ya estoy en el último punto. Están ya queriendo ir por los hot dogs. Algunos los veo ahí. Les corre la saliva. Mateo capítulo 16, versículo 18 de nuevo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no solo es el fundador y el fundamento y el arquitecto y el edificador de la iglesia, también Cristo es su protector. Yo no soy el protector de los hermanos, Cristo es el protector de todos los hermanos. Él nos protege si tenemos enemigos, si tenemos una lucha espiritual y una lucha con la carne y una lucha con este mundo. Pero dice la palabra de Dios que las mismas fuertes del infierno vendrán contra la iglesia de Cristo. Pero la iglesia prevalecerá porque es Cristo que protege su iglesia. Él es el fundador, Él es su fundamento, Él es su arquitecto, Él es el diseñador, Él es el que está trabajando, Él es el que está edificando, Él es el que está protegiendo su amada iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Nos ama. No de labios, no de dientes por fuera, como muchos de nosotros decimos que amamos. Y nada más damos la vuelta y hablamos más de la persona. ¡Ay, qué gusto ver, mi hermano! Dios lo bendiga. Hasta un abrazo. Y nada más volteamos y aguacamos. No, Él nos ama. Con palabras y con hechos entregó su cuerpo para ser crucificado por su iglesia. No nos va a abandonar. No abandona los suyos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No lo ganan porque nadie la puede ganar. Es un regalo que Él nos da. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. La iglesia está en la mano de Cristo y Él es uno con el Padre, y nadie, ni el diablo, ni todos los demonios, ni el cuñado, nadie, ni la suegra, nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, porque Él es omnipotente. Amén. Y Él es omnipresente. Amén. Y Él es omnisciente. Yo pertenezco a Él. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8.
Y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que los cristianos no pecan, siguen pecando, pero ya no hay ninguna condenación para ellos porque Cristo ya pagó la cuenta de ellos. Al momento que recibí a Cristo en mi corazón, muy diferente a la religión antigua que yo tenía, que cada rato tenía que ir y confesar y hacer esto y hacer el otro y seguirle en esto y con el otro y después de que mueren todavía vienen, hacen un novenario y todas estas cosas y nunca están seguros. No, en Cristo, los verdaderos cristianos hemos recibido un regalo que es la vida eterna. Si alguien te da algo que es eterno, ¿por cuánto tiempo lo vas a tener? Pues para siempre. Entonces, si Cristo me dio la vida eterna, el momento que recibí esa vida, ¿por cuánto tiempo lo voy a tener? Para siempre. ¿Y por qué lo voy a tener para siempre si yo vuelvo a fumar la marihuana? Y si yo vuelvo a tomar allí la tequila? Y si yo vuelvo a hacer una barbaridad? ¿Cómo? No me digas que vas a seguir siendo cristiano. Vamos a escuchar lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pudimos cumplir los 10 mandamientos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, hubo un gran cambio en nuestra vida. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esa es la evidencia de que una persona haya recibido a Cristo verdaderamente, de que ya piensa en otras cosas. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya somos nuevas criaturas en Él. Y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira, no necesitas la intercesión de un sacerdote, tienes la intercesión de Cristo si es que eres cristiano. Está bien si me pides orar por ti, yo voy a orar por ti, pero no, en realidad tú no necesitas tanto la intercesión de tu pastor, tú ya tienes la intercesión del Hijo de Dios. Él te ama, Él te salvó, Él entregó su todo por ti. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O muerte? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
No importa si nos matan. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó. Por lo cual, dijo Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, el mismo diablo, ni lo presente hoy, ni por lo por venir mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Mi iglesia. Mi iglesia, dijo Cristo. Él es el fundamento, Él es su fundador, Él es su arquitecto, Él es su constructor, Él es el que edifica, Él es el que protege, Él es el que ama y un día Él es el que viene a recoger su iglesia. Pregunto, ¿perteneces tú a la iglesia de Cristo? Pertenecemos a todo. Al Ignacio, al Club Fulano, al Club de la Soriana, a no sé cuál de los teléfonos, a todos pertenecemos. Al Club de Vecinos, aunque es uno de ellos que te va a robar. Pero yo pregunto, en esta tarde, si usted, querido oyente, pertenece a la iglesia de Cristo. Están asustados, amigos. Si usted no pertenece a la iglesia de Cristo, es decir, la familia de Dios, la familia de Cristo, te invito hoy. Te invito a decirle a Dios, Dios, me equivoqué. He gastado mi vida en otras cosas, pero hoy me di cuenta por la predicación, por su palabra, me di cuenta de la importancia de la iglesia a la cual yo no he pertenecido, a la cual yo he menospreciado, a la cual tú diste tu vida para comprar. Y me ha hecho más importante ir a la birria. Perdóname, Señor. Me ha hecho más importante visitar a la suegra. Ay, doblemente perdóname, Señor. Me ha hecho más importante lavar mi carro, o barrer el patio, o de flojo en la cama, o de borracho en la playa, que venir y formar parte de tu iglesia. Perdóname. Acéptame. Porque yo sí quiero pertenecer a tu iglesia. Dijo Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y el mismo infierno no prevalecerá contra ella. No te vayas, querido visitante, oyente, no te vayas de este mundo sin ser miembro de la iglesia de Cristo. Vamos a orar.